Bueno, entonces en mi hoja donde les voy a explicar el ejemplo, ya me lo anoté. Si analizamos un poquito esta función cuadrática, vieron, toda función tiene que tener una f de x adelante justamente para distinguir si es una función o es una ecuación. En el caso de que esto sea una ecuación, yo tengo que tener el igual, pero de este lado del igual, en este miembro, tengo que tener números. Entonces, para que a simple vista ustedes diferencien una ecuación de una función, es esa la diferencia. Si analizamos esta función cuadrática, el primer término es el cuadrático, me doy cuenta porque está la variable elevado al cuadrado, donde su coeficiente, es decir, a, sería 1. Este segundo término, el menos 5x, sería el término lineal, donde su coeficiente es menos 5. Y este tercer término es el término independiente, que sería 6, es decir, a vale 1, b vale menos 5 y c vale 6. Fíjense que una cosa son los coeficientes a, b, c y otra cosa son los términos. Cuando hablamos de términos es decir todo junto. Bueno, vamos a ir directamente a graficar esta función cuadrática, pero como les decía en el video anterior, para graficar cualquier función cuadrática primero tengo que calcular 4 elementos de la parábola y después de eso graficar. El orden con el que empiecen a calcular, es decir, el orden de los elementos, cuando lo vayan calculando no importa. Yo voy a empezar con el mismo orden que ustedes tienen en el material teórico para no estar cambiando. El primer elemento que vamos a calcular son los ceros o raíces, que es una forma muy sencilla porque es lo que ustedes ya saben de las ecuaciones cuadráticas. Es decir, es aplicar la fórmula resolvente. Para poder aplicar la fórmula resolvente, primero tengo que ver quién es A, quién es B y quién es C. Que recién ya lo dijimos, A es 1, B es menos 5, no se vayan a olvidar del signo, y C es 6. Entonces, al aplicar la fórmula resolvente, acuérdense que empezábamos siempre con menos B, es decir, el valor opuesto de B. Por lo tanto, si B vale menos 5, ya empiezo con 5 positivo. Colocábamos los dos signos juntos, la raíz quedaría b al cuadrado, es decir, menos 5 al cuadrado, menos 4 por a, que en este caso es 1, por c, que en este caso es 6. Todo eso dividido 2 por a, es decir, 2 por 1. Resuelvo esto como ustedes ya saben. Recuerden que lo primero que hay que hacer es resolver el cuadrado y después las multiplicaciones y después sumar o restar, dependiendo del signo que quedó, el radicando. Luego resuelven la raíz, abren los dos caminos y obtienen los resultados simplificados. En este caso hemos llegado a que x sub 1 es 3 y x sub 2 es 2. También recuerden que el orden no importa, puede ser que x sub 1 sea 2 y x sub 2 sea 3. Es decir, que cuando calculamos los ceros o raíces en las funciones cuadráticas, lo que estamos haciendo es resolver una ecuación cuadrática completa, donde en este caso hemos llegado a dos soluciones que son números reales distintos, porque acuérdense que en las ecuaciones cuadráticas podíamos llegar a dos soluciones iguales o que le decíamos directamente una solución, o podíamos llegar a que no tenía solución en el conjunto de los números reales. Bueno, en este caso hemos llegado a dos soluciones que son números reales diferentes. Ya hemos calculado el primer elemento. Vamos a calcular el segundo elemento de nuestra parábola. Con respecto al vértice de la parábola, si miramos el material teórico, ustedes tienen dos fórmulas, porque se puede sacar de dos maneras. Primero que nada, que hay que sacar el vértice en X y el vértice en Y. El vértice en X es donde les digo que se puede sacar de dos maneras diferentes, con dos fórmulas. Es lo que tienen acá en este recuadro azul, que yo les anotaba las dos formas. Ustedes elijan la que más les guste o la que les parece más fácil. Y acá en el recuadro rojo está para sacar el vértice en Y. Entonces vamos a aplicar esto a nuestro ejemplo que veníamos trabajando. Para sacar primero el vértice en X, que siempre tienen que sacar primero el vértice en Y y después el vértice en X, perdón, al revés, primero siempre tienen que sacar el vértice en X y después sacar el vértice en Y.
Para el vértice en X voy a usar una de esas fórmulas. A mí me gusta usar más esta que es menos b sobre 2 por a. Entonces ya dijimos que menos b es considerar el valor opuesto de nuestro b. Ya nuestro b era menos 5, por lo tanto va a quedar 5 positivo. Dividido 2 por a, que nuestro a es 1. Resuelvo esta sencilla operación y llegamos a 5 medios. Ese es el vértice en X. Se lo simboliza de esta manera, X para saber que estoy calculando en X, y esta B corta de vértice. Como les dije recién, una vez que tenemos el vértice en X, ahora sacamos el vértice en Y, que ahora lo vamos a simbolizar Y y B corta. El vértice en Y justamente se calcula con el valor obtenido en el vértice en X, por eso es fundamental sacar este primero. Este valor que nos dio el vértice en X lo vamos a reemplazar en las X de la función que nos dan. Entonces es escribir esta misma función que nos están dando, pero en vez de escribir las X, voy a escribir el valor que obtuve en el vértice en X. Resolviendo esos cálculos encuentro el valor del vértice en Y. Entonces sería X al cuadrado, pero en vez de poner X pongo 5 medios, todo eso al cuadrado, menos 5 por X. En vez de poner esta X voy a poner 5 medios. Entonces, ¿qué haría? Menos 5 por 5 medios, respetando los signos y todo, más 6. Esta cuenta se pueden ayudar a resolverla en la calculadora o hacen el paso a paso como ustedes quieran, donde deben llegar al valor menos un cuarto. Entonces, de esta manera hemos encontrado el vértice en X y el vértice en Y. Entre estos dos valores hay que formar un punto, es decir, el par ordenado. Siempre los pares ordenados los escribimos entre paréntesis, primero poniendo el valor en X y después poniendo el valor en Y. Es decir, que tendríamos que poner primero 5 medios, se separa por un punto y coma y después menos un cuarto. Y cierro paréntesis. En este caso, que hemos obtenido fracciones, como nosotros estamos calculando los elementos de la parábola para después poder graficar, ustedes saben que cuando graficamos en el plano cartesiano siempre conviene tener números decimales para poder ubicarlo rápidamente. Entonces, cuando obtengan resultados con fracciones, como en este caso, pásenlo a número decimal. Dividiendo 5 dividido 2 es 2,5 y menos 1 dividido 4 es menos 0,25. También se pueden ayudar con la calculadora. Entonces ahora sí puedo escribir mejor el vértice para esto ya después directamente ubicarlo en el plano cartesiano. Es importante que recuerden el orden y la forma en separar el de X con el de Y, que es un punto y coma, para no confundir con la coma de los números decimales. Yo decidí primero trabajar todo con fracción y después al final pasar a número decimal. Pero si ustedes quieren, ya cuando tengan este resultado que les da en fracción, pasarlo a decimal y después acá usar el número decimal, es lo mismo. Recuerden que estos dos números son iguales, nada más que están escritos de diferentes maneras, entonces no me debería cambiar el resultado. De esta manera ya hemos calculado nuestro segundo elemento de la parábola. Hasta acá tenemos los ceros o raíces y el vértice de la parábola. Como son 4, vamos a calcular ahora el tercer elemento de la parábola, que se llama eje de simetría. Y es muy sencillo porque el eje de simetría es repetir el mismo valor que nos dio el vértice en X. Y lo pueden usar con fracción o decimal, recuerden que es lo mismo. Nada más que tengo que escribir X igual a ese mismo valor. Vamos a seguir usando el decimal por lo que después lo tengo que graficar. Entonces no hay que hacer ningún cálculo, no hay que hacer ninguna fórmula, es repetir este mismo valor. Y váyanse dando cuenta lo importante que es calcular bien el vértice en X, porque este número ya lo hemos usado para calcular el vértice en Y y para calcular el eje de simetría. Entonces, si ustedes ya lo calculan mal, ya tienen dos cosas mal también. Y nuestro último elemento se llama ordenada al origen, que también es bastante sencillo porque no tenemos que aplicar ninguna fórmula, nada, sino que
es colocar el término independiente, es decir, el valor de c. En toda función cuadrática, la ordenada al origen siempre va a ser el valor del término independiente. En este caso sería 6, pero ojo que se escribe y igual 6. Esta es la forma en la que a mí me gusta escribirlo, pero en el material teórico tienen otra forma que es lo mismo, ustedes pueden usar cualquiera, que es escribirlo como punto, es decir, como par ordenado, donde su primera coordenada es 0 y su segunda coordenada es el valor de c. Entonces estas dos cosas son lo mismo, ustedes elijan cuál prefieren. Esta es la que tienen en el material teórico, esta es la que yo suelo utilizar. Entonces, una vez que ya tenemos calculado nuestros 4 elementos de la función cuadrática, los ceros o raíces, el vértice de la parábola, el eje de simetría y la ordenada al origen, vamos a pasar a graficar. Ustedes ya tienen la gráfica hecha ahí en el material teórico, yo la voy a hacer ahora acá en una hoja cuadro para explicarle a ustedes cómo se van marcando los valores. Es importante que trabajen en lo posible en papel milimetrado porque siempre es el más exacto para trabajar, pero si no tienen, como en mi caso, hoja cuadro. No vayan a usar hoja lisa o hoja raya porque si no les va a quedar muy desprolijo y todavía como no están muy cancheros en la gráfica de estas funciones, tiene que ser algo prolijo y que se entienda. Hacen el plano cartesiano, que ustedes ya saben, el eje horizontal es el eje X, que es importante colocarle flecha y nombrarlo. El eje vertical es el eje Y, también le coloco flecha y lo nombro. Y ahora vamos a empezar a marcar estos elementos para que nos quede la parábola. Es muy importante distinguir cómo y dónde se marca cada uno de los elementos. Empecemos con el primero que nosotros sacamos, que eran los ceros o raíces. Es muy importante que tengan en cuenta también la simbología. Vieron que nosotros los ceros raíces lo escribimos como x1, x2. Bueno, esta x ya me está indicando que esos puntos los voy a marcar en el eje x. Un punto va a ser en el 3 y otro punto va a ser en el 2. Van a ser puntos que queden sobre el eje x. Entonces, un punto es el 3 y otro punto es el 2. Como son positivos, por eso lo marco del lado positivo de las x. Si me hubieran dado valores negativos, lo tendría que haber marcado para este lado. ¿Por qué son puntos que quedan ahí sobre el eje x? Por la definición. Ustedes recuerden que los ceros o raíces de cualquier función, como por ejemplo de las funciones afines que ustedes vieron el año pasado, eran el punto por el cual la gráfica de la función corta al eje x. Eso es por definición de ceros o raíces, que no va a cambiar nunca esa definición por más que estemos ahora en una función cuadrática. Entonces, como justamente son ceros o raíces, ya sabemos que la parábola tiene que cortar al eje x en el 2 y también en el 3. Vamos ahora al vértice. El vértice, si ustedes ya han ido mirando la forma que tienen las parábolas, siempre hay una parte en la que dobla, es decir, la curva de la parábola. Eso es el vértice. La parte donde va a doblar es lo que se le llama vértice de la parábola. Que dijimos que era marcar este punto. Por ser un punto, sabemos que este valor lo tengo que ubicar en el eje X y este valor en el eje Y. Pero no es un punto en el eje X acá y un punto en el eje Y acá, sino que entre estos dos valores me forman un punto. Entonces en X es 2,5. En el eje X el 2,5 estaría acá, entre medio del 2 y el 3. Y es positivo, así que estaríamos acá. Y en Y es menos 0,25. O sea que es negativo. Voy a tener que, de este lugar donde estoy, bajar 0,25. O sea que 0,25 es la mitad de la mitad. Si acá tengo el 0 y el menos 1, acá entre medio está el menos 0,5. La mitad entre menos 0,5 y 0 va a ser el menos 0,25. O sea que acá estaría el menos 0,25. Y acá el 2,5. Entonces entre el 2,5 y el menos 0,25 marqué ese punto. Vamos ahora a marcar el tercer elemento, que es el eje de simetría. Como la palabra misma lo dice, eje es una recta. Entonces quiere decir que en el valor 2,5 de x
vieron, esto ya me está indicando que es en X, tiene que pasar una recta. Como este valor siempre es en X, esa recta es vertical. Entonces en el 2,5 de X, que ya lo habíamos marcado recién por el vértice, es decir, acá tiene que pasar un eje vertical, una recta, que lo vamos a escribir o simbolizar con puntitos suspensivos, perdón, con líneas de punto, para no confundir con el eje Y. Quedaría de esta manera. Entonces también pueden usar un color para que se distinga bien. La idea es que no confundan el eje Y con este eje de simetría. Por eso puedo usar distintos colores y este conviene trabajarlo con línea de puntos. Y ahora nos queda marcar el último elemento, que es la ordenada al origen. También por definición de ordenada al origen, es el punto por el cual la gráfica de la función corta al eje Y. Es como les decía recién con los ceros o raíces, las definiciones no cambian, sino que lo que cambian son las gráficas, pero la definición es lo mismo. Ahora, como estamos en la función cuadrática, quiere decir que nuestra parábola tiene que cortar al eje Y en 6. Entonces, para marcar esto es marcar en el eje Y el valor 6, un punto. Entonces ya sabemos que la parábola tiene que cortar al eje Y por ese punto. Entonces ya marcamos todo, ya marcamos los ceros o raíces, el vértice, que siempre es 1, el eje de simetría, que siempre es una recta vertical, y la ordenada al origen, que siempre es un punto en el eje Y. Uniendo estos puntos y teniendo siempre presente la forma de la parábola, ya nos va a quedar graficada nuestra función. Yo la hice bien gruesa para que ustedes la distingan, pero no hace falta que la estén haciendo tan gruesas. Entonces, una vez que ustedes grafican, tienen que tener en cuenta que justamente se cumpla lo que dijimos. Es decir, que la parábola corte al eje Y únicamente en este punto, que era el 6, y no en otro. Que la parábola corta al eje X en los ceros o raíces, que eran 2 y 3, y no en otros puntos. Que la parábola hace la curvita en el vértice, que era este punto. Y con respecto al eje de simetría, que no se los dije anteriormente, ya dijimos que la palabra eje viene de que es una recta. Y simetría quiere decir simétrico. Es decir, que ambas partes de este eje tienen que ser lo mismo. Es como si acá estuvieran un espejo y lo que refleja de este lado la parábola tiene que ser lo mismo que refleja de este lado. Eso les va a ayudar también para que la parábola les quede prolija. Por ejemplo, el espacio que va a haber de acá a acá tiene que ser el mismo que haya de acá a acá. Que bueno, por ahí a mí no me ha quedado tan prolijo porque ahora con una mano es complicado hacerlo, pero ustedes pueden hacerlo más prolijo. ¿Vieron? Por ejemplo, de acá a acá hay 2,5 lugares. Entonces de acá a este punto por donde pase la parábola tiene que haber 2,5 lugares. Eso quiere decir el eje de simetría. Tiene que ser perfecta la parábola, no es que puede quedar, por ejemplo, de un lado más cerrada y del otro lado más abierta. Eso no sería simétrico. Y lo otro que también tienen que tener en cuenta, por último, es que esto que se le llama ramas, estas son las ramas de la parábola, se van abriendo cada vez más, nunca se cierran. Y esto llega hasta el infinito, porque acuérdense que lo primero que les dije de estas funciones cuadráticas es que lo vamos a trabajar en el conjunto de los números reales. Entonces estas ramas se van abriendo cada vez más hasta el infinito, y lo mismo pasa con esta rama. Se va abriendo cada vez más hasta el menos infinito.